Cada día, detrás de mí, a solo una puerta cerrada con llave de distancia, ocurrían cosas que ya no podía ignorar. Los que llevaban pulseras azules comenzaron a ser más amistosos, aprendieron mi nombre, me daban propinas, saludos, choques de manos. Mientras más confianza tomaban, más hablaban delante de mí en español. Y lo que alcancé a escuchar confirmó todas mis sospechas. Mis manos seguían limpias oficialmente. Yo solo hacía mi trabajo, pero mirar hacia otro lado se volvía más fácil. Además, hasta salvé a un niño de ahogarse unos días después. Nada heroico, solo un pequeño que se metió demasiado profundo y no sabía nadar, pero cuando lo saqué, todos me aplaudieron de pie. Fue una sensación única. Poco después, F bajó desde el hotel y me agradeció en persona, diciendo que le debía la vida, y entonces entendí que el niño era su hijo. Al día siguiente, F, Estrabón y varios hombres, algunos de los que reconocí como portadores de pulsera, me esperaban en la entrada con copas de vino. Al principio me sentí honrado, pero pronto todo cambió. Uno de ellos hizo un brindis en español, no recuerdo las palabras exactas, pero celebraba todo el dinero que ganaban y todas las vidas que destruían. Todos rieron y bebieron, y yo comprendí que estaba enganchado a algo insidioso. Ningún dinero justificaba que siguiera allí, pero aún así lo hice. El siguiente día, mi madre me llamó mientras estaba en el puesto. Mi madre, en paz descanse, nunca llamaba sin razón, así que contesté. Fui a un rincón para tener privacidad y hablé en español con ella porque era el único idioma que manejaba. No recuerdo el tema, pero sí recuerdo que al darme la vuelta, Estrabón estaba en mi camino observándome. Ya no era el tipo amistoso del primer día, sus ojos eran fríos. Después de una pausa me preguntó ¿desde cuándo sabía español? Fingí y dije que solo practicaba con un amigo, pero sabía que no me creyó. Se quedó mirándome como decidiendo algo. Mi corazón latía fuerte, sentí que pensaba en hacerme daño finalmente. Solo dijo está bien y se fue. Regresé a mi puesto paralizado. Pensé en irme, pero no pude moverme, huir. Podía parecer una señal de culpa, tal vez. Todo era una prueba. Oraba en silencio por mi vida. Minutos antes de que terminara mi turno, se acercó y me dijo que llegara una hora antes, al día siguiente, porque tendría una nueva oportunidad para mí. Luego me dejó unos billetes en la mano y regresó al hotel. Esa fue la última vez que trabajé allí. Sabía que nada bueno podía salir de esa situación. Quizá nunca me siguieron hasta mi casa. Pero durante meses viví con paranoia. Cada furgoneta blanca, cada coche sospechoso en mi calle me hacía temblar. Hubo noches enteras sin dormir pensando en todo aquello. Con los años todavía sigo sin entender algunas cosas. Sí sé que movían drogas, pero no entendí por qué necesitaban de mí. Supongo que solo querían a alguien en nómina que pareciera un empleado inocente. Sí, la policía parecía. Aún así, hay algo de lo que estoy seguro. Aquel día, cuando Estrabón me miraba en sus ojos, solo había una cosa: la muerte. La intención del hombre era clara. Quería saber si yo entendía español, así que el requisito del anuncio no era mentira, aunque entendía cada palabra. Lo miré con la cara en blanco. Solo hablaba de tonterías del clima. Nada importante. Después de unos segundos miró al primer tipo y los dos comenzaron a reír como si todo fuera una broma. Desde el principio, el más alto me dio la mano, sonrió y dijo que solo estaba jugando. Yo fingí seguir la corriente, pero por dentro me sentía incómodo. Se presentó como F y al otro lo llamó Estrabón. Los tres caminamos por el complejo hasta llegar a la piscina. F empezó a explicarme el trabajo. Según él, necesitaban a alguien para cubrir horarios nocturnos porque planeaban empezar a cobrar a personas externas que quisieran usar la piscina. No sabía si eso era legal, pero no iba a quejarme. También dijo que querían a alguien que no hablara español para evitar que los de afuera me molestaran. No lo entendí del todo, pero acepté. Mis responsabilidades eran claras: vigilar la piscina, cobrar dinero a los que no eran huéspedes, llamar a F si surgía algún problema. Y una cosa más, si alguien me mostraba una pulsera azul, debía dejarlo entrar al llamado Pool House, el enorme edificio detrás del puesto de salvavidas. No hice preguntas. La primera semana fue tranquila. En realidad, las primeras semanas todo parecía normal.
Más personas de las que esperaba usaban la piscina, así que tenía bastante trabajo. Pero nadie mostró una pulsera hasta que pasó un mes, un día cualquiera. Apareció un hombre musculoso, hispano, con gafas de sol y camisa blanca, no sabía nada de inglés. Me mostró su pulsera, yo abrí la puerta del edificio y 1 hora más tarde salió su mochila, se veía mucho más llena que cuando entró, pero fuera de eso, todo fue normal. Con el tiempo, más y más personas empezaron a mostrarme pulseras y muchos llegaban juntos, cada vez más gente de fuera usaba la piscina. Yo recogía mucho más dinero del que jamás había visto, hasta que me di cuenta de que estaba recibiendo demasiado, la gente pagaba de más cantidades ridículas. Llamé a F para comentarlo, pero él me dijo que no me preocupara, que la gente cometía errores. Colgó el teléfono mientras yo aún hablaba esa actitud. Me confirmó que había algo turbio. Yo ya no era solo un salvavidas, estaba metido en algo mucho más oscuro. Al colgar el teléfono, una sola palabra se quedó dando vueltas en mi cabeza: lavado de dinero. De pronto todo tuvo sentido. Ese supuesto pool house era donde ocurría lo real: juegos ilegales, tráfico de drogas, o algo peor, no sé exactamente qué, pero lo cierto es que allí dentro se movía mucho dinero sucio. Ese día conté todo a la policía, no me siguió a la calle, pero el miedo se me quedó clavado. Enviaron agentes a la estación, pero ya había desaparecido. Aunque me aseguraron que estaba a salvo, no podía quitarme de la cabeza la idea irracional de que sabía dónde vivía y que algún día vendría a buscarme. Por suerte eso nunca pasó en realidad. No volvió a ocurrir nada. Quizá mi historia terminó en las noticias como uno de esos extraños encuentros de payasos de 2016, quién sabe. Tardé semanas en superar por completo aquella experiencia. Esto no empieza como una típica historia de terror, pero vale la pena escucharla. Habían pasado 2 años desde que terminé la universidad, estaba haciendo un certificado de posgrado en línea y aún tenía mucho tiempo libre. Buscaba cualquier trabajo para llenar las horas y ganar algo de dinero. Indeed era mi mejor amigo. Estaba cansado de repartir comida en los mismos barrios por salario mínimo. Necesitaba un cambio. Mientras buscaba, encontré un anuncio extraño: un puesto de salvavidas privado en un hotel. En apariencia no era tan raro, pero los detalles eran inquietantes. Primero, los horarios eran al revés. Normalmente una piscina de un hotel abre por la mañana y cierra por la noche. Esta funcionaba de 5 de la tarde a 1 de la madrugada, un turno nocturno para una piscina, y lo más raro era otro requisito: pedían específicamente a alguien que no hablara español. Lo repito, alguien que no hablara español. El problema era que yo hablaba español desde niño, soy mitad mexicano, y además la ciudad donde estaba el hotel estaba poblada mayoritariamente por hispanohablantes. Nada tenía sentido. Aún así, el sueldo era de $30 la hora, lo cual en ese momento era como oro. Decidí fingir que no sabía español. Pocas horas después me llamaron para una entrevista. El primer día llegué al hotel y todo parecía normal. Un tipo regordete me recibió en la entrada, muy simpático, hizo bromas. Me tranquilizó. Mientras caminábamos, apareció un hombre más alto que me miró fijamente. Desde el principio sentí que me estaba evaluando. Pensé que la actitud amistosa del primero tal vez era solo para que bajara la guardia. El segundo se acercó y empezó a hablarme en español, sin sonreír, sin saludar, sin darme la mano. Nada, en ese momento supe que aquello no era tan inocente como parecía. La apariencia del hombre era espantosa. Su ropa estaba hecha jirones y caminaba de una forma extraña, como si estuviera herido o deformado. Pero lo más perturbador era el líquido oscuro que cubría su rostro. ¿Parecía sangre? Charles también lo vio y nos miramos con un terror imposible de ocultar. Al final el hombre desapareció de la vista. Justo cuando el guardia pasó frente a nosotros. Seguimos avanzando sin decir una sola palabra. Miraba por encima del hombro, convencido de que nos seguía, pero no había nadie. Así saltamos la cerca de nuevo. Esta vez nos reímos, esta vez no hubo sensación de aventura. Solo queríamos volver a la seguridad de nuestra tienda. Cuando llegamos ninguno mencionó dormir, simplemente nos metimos en los sacos de dormir, tratando de darle sentido
a lo que habíamos visto, intentamos convencernos de que tal vez era un vagabundo, una explicación estúpida, pero era lo único que teníamos. A la mañana siguiente todo empezó normal, desayunamos y nos preparamos para pescar. Alrededor de las 10, un empleado del campamento se acercó a nuestra tienda con un anuncio, dijo que todos debían escucharlo. Aparentemente, un hombre había sido apuñalado y asesinado la noche anterior en un lago a unos 6 kilómetros del campamento. El asesino seguía suelto. Lo describieron como un hombre blanco, desaliñado de unos 30 y tantos años, sin camisa, posiblemente sangrando o con ropa manchada de sangre. Nos ordenaron empacar y abandonar el lugar por seguridad, Charles y yo. Conectamos los puntos al instante. Debía ser el mismo hombre que vimos la noche anterior. Pero no dijimos nada, ni a mi padre, ni a los guardias. Callamos tal vez por miedo, tal vez por no meternos en problemas, pero años después, todavía me arrepiento, tal vez nuestras palabras habrían ayudado a capturar a un asesino peligroso. Hoy sigo en contacto con Charles. Fuimos a la misma universidad, nos graduamos juntos, trabajamos en áreas parecidas, pero que casi nunca hablamos de aquella noche. Si soy honesto, creo que Charles carga con más culpa que yo. Al final estuvimos a pocos metros de un asesino prófugo y no me gusta pensar en lo que habría pasado si nos hubiéramos cruzado con él de frente. Esto ocurrió en octubre de 2016, justo en esa época en que la histeria de los payasos se extendía por todo el país. La gente publicaba fotos y videos de payasos espeluznantes en las calles. La mayoría eran bromas o intentos de llamar la atención, pero hubo algunos casos reales que fueron realmente aterradores. Lo que me pasó a mí fue uno de ellos. Tenía 16 años, estaba en tercer año de secundaria. Era un miércoles, acababa de terminar la 7ª clase y tomé el tren número 6 hacia el norte. El vagón estaba casi vacío, algo inusual pero no imposible. Yo no prestaba atención. Llevaba los auriculares puestos, la música a todo volumen, probablemente Drake, y además repasaba mis tarjetas de química en el teléfono. Estaba completamente distraído. Lo peor que uno puede hacer, viajando solo, pero conocía bien la zona y no me preocupaba demasiado. Planeaba bajar en la 96, caminar hasta mi casa. Todo parecía un día común, pero las cosas se torcieron muy rápido. Cuando el tren llegó a la 96 me levanté de golpe casi por instinto, sin mirar demasiado. Salí del vagón pensando que sería otro trayecto cualquiera. Pero ese viaje pronto se convertiría en una pesadilla. Después de nuestra pequeña escapada con Charles, volvimos a la tienda, pasamos horas hablando de nuestros amigos de la escuela, pero no teníamos nada de sueño, estábamos llenos de energía. Charles tenía esa sonrisa traviesa que siempre anunciaba problemas. Finalmente susurró: vamos a explorar. Al principio no me importó hasta que entendí que hablaba del parque de diversiones. La idea, sí, me emocionó al instante pensar en trepar hasta lo alto de una montaña rusa. Era como revivir nuestras locuras de la infancia, pero con mucha más adrenalina. Pasada la medianoche, agarramos las linternas y nos acercamos a la cerca del parque. Treparla. Fue más fácil de lo que creíamos. Charles me dio un empujón y ya estábamos dentro. Todo estaba oscuro. Solo se escuchaba de vez en cuando el zumbido de los carritos de golf. De los guardias nos sentíamos dentro de un videojuego de sigilo, escondiéndonos detrás de edificios, conteniendo la respiración cada vez que pasaba una luz. En un momento tuvimos que correr por un espacio abierto para no ser vistos. El corazón me latía con fuerza, pero logramos pasar. Finalmente llegamos a la base de la montaña rusa. De cerca era mucho más enorme e intimidante. Vimos las escaleras de mantenimiento y sin pensarlo empezamos a trepar. Los peldaños metálicos sonaban bajo nuestros pies. Había tramos sin barandillas y daba miedo mirar hacia abajo al llegar a la cima. La vista era impresionante, todo el parque se extendía bajo nosotros. Alcanzamos a sacar una sola foto porque no queríamos llamar la atención. Decidimos no tentar más a la suerte y bajamos el regreso. Fue más rápido, tal vez porque había menos vigilancia o porque nos movíamos con más seguridad. Ya estábamos a pocos minutos de la cerca cuando apareció un guardia en su carrito. Nos escondimos detrás de un kiosco. Entonces vi algo moverse en la oscuridad al principio.
Pensé que era mi imaginación, pero Charles me tocó el brazo y señaló lo mismo entre dos edificios a unos 10 metros. Había una figura agachada, como si también estuviera evitando a los guardias. ¿No parecía un niño? Lo peor era que estaba seguro de que nos miraba directamente. Nos quedamos paralizados, los guardias aún no habían pasado. Yo no apartaba la vista de esa figura, de pronto se movió. Cruzó corriendo un espacio iluminado por una farola y en ese instante lo vi. Claramente era un hombre y en su rostro había una expresión que jamás olvidaré. Esta historia la comparto porque aún no puedo sacarla de mi cabeza. Pasaron años, pero cada vez que recuerdo aquella noche de campamento, se me eriza la piel. Porque a veces los lugares que parecen más seguros esconden las peores pesadillas. Nunca fui una persona de campamentos. No me gusta el barro, los insectos, ni esas bolsas de dormir que al amanecer se sienten como una piedra. Pero mi padre era todo lo contrario. Él amaba dejar la tecnología de lado y perderse en la naturaleza. Cada verano me arrastraba con él sin darme opción. Cuando entré a la secundaria dije basta, al menos quería llevar un amigo conmigo. Su respuesta me sorprendió. Aceptó sin protestar, entonces invité a Charles. Charles había sido Boy Scout, amaba acampar, pero era un tipo relajado. No me hacía sentir menos por odiarlo. Y además, sabía montar fogatas y armar tiendas como un experto en cuestión de minutos. Teníamos todo listo. Pero desde el inicio las cosas salieron mal. Uno de los amigos de mi padre se equivocó con la reserva. En lugar de un sitio tranquilo, en medio del bosque, terminamos en un lugar ridículo, con baños de cemento, caminos asfaltados y hasta un parque infantil. Lo peor vino después. A pocos pasos del campamento había un pequeño parque de diversiones con rueda de la fortuna, juegos de feria y montañas rusas. En lugar de naturaleza, teníamos gritos de gente y luces de colores. Mi padre y sus amigos refunfuñaban. Charles repetía sin parar: esto no es un campamento real, como si necesitara que me lo recordara. Yo ya sabía cómo debía ser un campamento y sus bromas me fastidiaban. No había otra opción. Armamos las tiendas. Charles lo hizo tan perfecto que hasta mi padre asintió en aprobación, y después de cenar nos escabullimos al pretexto de ordenar nuestras cosas. En realidad, Charles había traído una pipa metálica y un poco de hierba la escondía en una caja de caramelos. Entramos al bosque riéndonos mientras fumábamos, sin sospechar que aquella noche apenas comenzaba.